Roberto jamás imaginó que aquel ramo de rosas blancas que había comprado con tanta ilusión en un puesto callejero antes de entrar a la zona exclusiva de Polanco, terminaría cayendo al suelo junto con su corazón hecho pedazos. Pensaba que regresaba para sorprender al amor de su vida y cuidar a su madre enferma, pero lo que sus ojos vieron al entreabrir esa puerta le robó el aliento y la inocencia en un solo segundo. Nadie estaba preparado para lo que sucedería en esa habitación de hospital, porque las traiciones más dolorosas siempre vienen de quienes duermen a nuestro lado y juran amarnos eternamente. Pero antes de continuar con esta historia llena de emociones y verdades ocultas, dime en los comentarios desde qué parte de México o del mundo nos estás escuchando. Me encantará leerte. El ambiente dentro de aquel hospital privado en la Ciudad de México era frío y estéril, un contraste absoluto con el calor humano y el bullicio de las calles que Roberto de la Garza acababa de dejar atrás. Aunque el lugar olía a limpio y a dinero, a Roberto le faltaba el aire. Sus zapatos de diseño italiano resonaban en el pasillo vacío, pero su mente estaba en otra parte, preocupada por la salud de la mujer que le había dado la vida. Roberto era un hombre respetado en el mundo de los negocios, conocido por su astucia y su firmeza, pero en todo era un buen hijo. A pesar de su fortuna, sus ojos oscuros, heredados de su padre, conservaban la humildad de quien no olvida sus raíces ni el esfuerzo que costó llegar a la cima. Se había bajado de un vuelo internacional horas antes de lo previsto, solo para poder estar al lado de su jefecita doña Carmen y de Lorena, la mujer con la que planeaba casarse en pocas semanas. Al llegar frente a la habitación 304, Roberto se detuvo un instante para acomodarse el nudo de la corbata y esbozar una sonrisa, imaginando la alegría de Lorena al verlo. Sin embargo, antes de girar la perilla, una voz aguda y cargada de veneno se filtró a través de la madera, congelándole la mano en el aire. No era la voz dulce que él conocía, era un tono lleno de desprecio y soberbia que le resultaba ajeno y aterrador. Con el pulso acelerado, Roberto empujó la puerta apenas unos milímetros, lo suficiente para ver sin ser visto, y la escena que se desplegó ante él fue una puñalada directa al alma. Lorena, vestida con ropa de marca y luciendo el anillo de compromiso que él le había dado, no estaba cuidando a doña Carmen, estaba de pie junto a la cama, apretando con fuerza el frágil brazo de la anciana, quien miraba con ojos llorosos una pequeña imagen de la Virgen de Guadalupe que tenía en la mesa de noche. «Deja de mirarme así, vieja inútil», susurró Lorena con una mueca de asco, inclinándose sobre la indefensa mujer. «Roberto no va a llegar hasta el fin de semana, así que más te vale que te tomes esa medicina y te calles la boca. Ya estoy harta de venir a este hospital a oler a viejo y a enfermedad». Doña Carmen, con su cabello blanco y su piel arrugada como un pergamino antiguo, intentó retirar el brazo, pero la fuerza de Lorena era superior. La anciana apenas pudo murmurar unas palabras, con la voz quebrada por la edad y el miedo, suplicando un poco de respeto, no por ella, sino por la memoria de la familia. Pero su súplica solo pareció encender más la ira de la prometida de su hijo. «Respeto, respeto», se burló Lorena, soltando una risa seca que resonó en la habitación. «El respeto se compra, Carmen, y tú ya no sirves para nada. Solo eres un estorbo entre la herencia de tu hijo y yo. Haznos un favor a todos y muérete de una vez, que ya me urge remodelar esa mansión vieja que tienes». Roberto sintió cómo la sangre le hervía en las venas, una mezcla de dolor insoportable y una furia volcánica que amenazaba con hacerlo entrar y gritar. Pero algo en su instinto, esa misma intuición que lo había hecho millonario, lo detuvo en seco. Si entraba ahora, Lorena solo fingiría, lloraría, y él no tendría pruebas de la verdadera magnitud de su maldad. Apretó los puños con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos, y con un esfuerzo sobrehumano retrocedió en silencio, tragándose su indignación para preparar algo mucho más grande que un simple reclamo. Roberto se alejó del cuarto con el corazón latiéndole en la garganta, sintiendo como cada paso le pesaba toneladas. Lo que estaba en juego ya no era solo el patrimonio de los de la Garza, ni siquiera la mansión que su padre había construido con tanto esfuerzo. Era la vida misma de su madre. Comprendió con horror que la enfermedad de doña Carmen no era una cuestión de vejez, como le habían hecho creer por teléfono, sino un crimen lento y silencioso orquestado por la mujer que decía amarlo. La urgencia lo golpeó como un balde de agua fría en sí. No actuaba rápido, su madre no amanecería, y él, cegado por el amor, sería
el próximo en la lista de esa ambición desmedida. Eleupacilú casi choca de frente con el doctor Sandoval, el médico de cabecera de la familia, un hombre de sonrisa ensayada y reloj de oro que costaba más que la casa de cualquier trabajador honesto. Sandoval, al ver a Roberto, no mostró sorpresa, sino una calma perturbadora, ajustándose las gafas con una arrogancia que antes Roberto confundía con profesionalismo. El médico le puso una mano en el hombro, un gesto que se sintió falso y frío, y le dijo con voz grave en Roberto: «Qué bueno que llegaste. Tu madre está muy delicada, su corazón ya no resiste. Creo que debemos ir pensando en sedarla para que no sufra más. Es lo más humano». Esa frase encendió una alarma ensordecedora en la mente de Roberto. ¿Sedarla? Eso era exactamente lo que Lorena quería: silenciarla para siempre. Roberto tuvo que usar toda su fuerza de voluntad para no agarrar al médico por las solapas de su bata impecable y exigirle la verdad. En ese momento entendió que el enemigo no era solo su prometida. El sistema que debía proteger a su madre estaba podrido. Con una frialdad que desconocía tener, Roberto asintió, fingiendo resignación. «Haga lo que tenga que hacer, doctor. Confío en usted». Pero por dentro juró que ninguno de los dos se saldría con la suya. ¿Y tú, qué habrías hecho en su lugar al descubrir que el médico y tu pareja conspiran contra tu propia madre? ¿Los habrías confrontado ahí mismo o habrías esperado para atraparlos? Cuéntamelo en los comentarios. Quiero saber si tienes la sangre fría que tuvo Roberto. Roberto necesitaba ojos y oídos dentro de esa habitación, alguien que fuera invisible para la soberbia de Lorena y el doctor Sandoval. Caminó hacia el área de servicio y allí encontró a Rosita, una mujer de mediana edad, con el uniforme de limpieza desgastado y una mirada noble, de esas que no saben mentir. Rosita estaba secándose las lágrimas en una esquina, sosteniendo una estampa religiosa. Roberto sabía que ella llevaba años trabajando en el hospital y que siempre había tenido un trato especial con doña Carmen, peinándola y hablándole cuando las enfermeras ocupadas la ignoraban. «Rosita», dijo Roberto en voz baja, acercándose con humildad, «necesito que me diga la verdad, por lo que más quiera. ¿Usted ha visto algo raro con mi madre?» La mujer se sobresaltó, temerosa de perder su empleo, pues la gente rica rara vez le dirigía la palabra si no era para dar órdenes. Pero al ver la desesperación genuina en los ojos de Roberto, el miedo de Rosita se transformó en valentía. Con la voz temblorosa le confesó lo que su conciencia ya no aguantaba. «Señor Roberto, esa mujer, la señorita Lorena, le cambia las medicinas. Yo he visto cómo tira las pastillas del doctor y le da unas gotas que saca de su bolsa a Annie. Y el doctor solo se ríe cuando ella le cuenta: nadie me creería a mí, soy solo la de la limpieza». La confirmación fue el combustible que Roberto necesitaba. No había tiempo que perder. Le pidió a Rosita un favor inmenso, uno que podría costarle el trabajo a ella y la vida a él si los descubrían. Juntos idearon un plan para esconder microcámaras y grabadoras en el cuarto Anuna, dentro del arreglo floral que Roberto había traído, y otra detrás del televisor. Rosita, con sus manos hábiles y acostumbradas a limpiar cada rincón, sin ser notada, colocó los dispositivos mientras Roberto vigilaba el pasillo, sintiendo que los segundos se estiraban como horas. Durante los 2 días siguientes, la tensión en el hospital era casi insoportable. Roberto tuvo que interpretar el papel de su vida. Entraba a la habitación y besaba a Lorena, sintiendo náuseas al tocar su piel, mientras le agradecía por ser un ángel con su madre. Lorena, confiada en su triunfo, actuaba como la novia perfecta frente a él, pero las cámaras no mentían. Cada noche, Roberto se encerraba en su auto para revisar las grabaciones, y lo que veía le helaba la sangre: burlos, crueles pellizcos cuando doña Carmen no quería comer, y conversaciones telefónicas de Lorena con un amante desconocido, planeando cómo gastarían la herencia en viajes por Europa una vez que la vieja estirara la pata. El momento más crítico llegó cuando las grabadoras captaron una conversación entre Lorena y el doctor Sandoval en un rincón de la habitación. «Ya no podemos esperar más. Roberto está haciendo muchas preguntas sobre el tratamiento», dijo el médico con impaciencia. Lorena, con una frialdad que daba miedo, respondió: «Mañana. Mañana le subes la dosis del sedante, que parezca un paro respiratorio mientras duerme. Roberto estará firmando los papeles del seguro conmigo.
Así que tendremos la coartada perfecta. Roberto escuchó esto con los audífonos puestos, estacionado a unas cuadras del hospital, y golpeó el volante con rabia y lágrimas en los ojos. Ya no era una sospecha, era una sentencia de muerte con fecha y hora. Tenía menos de 24 horas para salvar a su madre y desenmascarar a los monstruos. Pero nadie podría imaginar que, detrás de aquel hombre cansado y aparentemente derrotado, se escondía una verdad que cambiaría todo el juego. La trampa estaba lista y él estaba a punto de cerrarla. Roberto respiró hondo, se secó las lágrimas y marcó un número en su celular. No llamó a un abogado, llamó al comandante Ramírez, un viejo amigo de su padre que le debía un favor. Comandante, necesito que venga al hospital mañana a primera hora. Traiga a sus mejores hombres y no haga preguntas todavía. Lo que va a ver no lo va a creer. La escalada había llegado a su punto máximo. Era matar o morir. Y Roberto no pensaba perder. La mañana siguiente amaneció con un cielo gris sobre la Ciudad de México, como si el mismo clima presagiara la tormenta que estaba a punto de desatarse dentro de la habitación 304. Roberto llegó puntual, con un maletín de cuero bajo el brazo y el rostro inexpresivo, ocultando el huracán de emociones que llevaba por dentro. Lorena lo esperaba sentada junto a la cama, maquillada impecablemente y con esa sonrisa de falsa compasión que había perfeccionado, mientras el doctor Sandoval revisaba unos monitores, fingiendo preocupación profesional. El ambiente estaba cargado, una mezcla de perfume caro y la tensión eléctrica de una mentira a punto de estallar. «Mi amor, qué bueno que llegaste», dijo Lorena, levantándose para intentar darle un beso que Roberto esquivó sutilmente, fingiendo buscar unos papeles. «El doctor dice que tu mamá está estable, pero que necesitamos estar preparados para cualquier cosa. ¿Trajiste los documentos de los que hablamos? Ya sabes, para proteger el patrimonio, si algo trágico sucede». Roberto asintió lentamente, colocando el maletín sobre la mesa de servicio. Con movimientos pausados, casi ceremoniales, sacó una carpeta gruesa. Los ojos de Lorena brillaron con una codicia que ya no podía disimular. Veía en esos papeles la llave a la vida de lujo sin límites que siempre había soñado, lejos de la vieja moribunda. El doctor Sandoval se acercó también, incapaz de ocultar su interés en la transacción, olvidando por un momento su papel de médico abnegado. Todo estaba saliendo según su macabro plan, o al menos eso creían. Antes de firmar el traspaso de bienes y el seguro de vida, dijo Roberto con una voz extrañamente tranquila, mirando fijamente a los dos traidores: «Quiero que veamos algo juntos». Es un video que me mandaron, un recuerdo familiar que creo que es muy importante para este momento. Lorena frunció el ceño, confundida, pero no dijo nada. Roberto tomó el control remoto del televisor que colgaba frente a la cama de su madre y presionó el botón de encendido. La pantalla parpadeó un segundo antes de mostrar una imagen nítida en alta definición. No era un video de cumpleaños ni una fiesta familiar, era la grabación de esa misma habitación tomada apenas 24 horas antes desde el ángulo del arreglo floral. El sonido llenó el cuarto en la voz de Lorena insultando a doña Carmen, llamándola vieja inútil, y la risa cínica del doctor Sandoval pactando la hora de la muerte. El color desapareció del rostro de Lorena instantáneamente. Su piel, antes bronceada y radiante, se tornó de un tono grisáceo, como si hubiera visto a un fantasma. El doctor Sandoval dio un paso atrás, chocando contra la mesita de noche, con los ojos desorbitados fijos en la pantalla, donde su propia voz lo condenaba sin remedio. El silencio en la habitación era absoluto, roto solo por la grabación que seguía reproduciéndose, exponiendo cada detalle de su crueldad y su avaricia. La dosis tiene que ser letal, pero indetectable. Se escuchaba decir al médico en el video una frase que resonó como un martillazo en la conciencia de todos los presentes: «Lo que viene te va a sorprender y te aseguro que se hará justicia». Así que deja tu like y suscríbete para no perderte ninguna historia impactante como esta. «Eso es mentira, es un montaje», gritó Lorena finalmente, con la voz aguda por la histeria, lanzándose hacia el televisor como si pudiera borrar la verdad con sus manos manicuradas. «Roberto, mi amor, no creas esto. Alguien lo editó para separarnos. Seguro fue la gata de la limpieza». Pero Roberto no se movió ni un milímetro. Su mirada, que solía ser cálida y amorosa, ahora era tan fría como el acero. Con un gesto seco de su mano, la puerta de la habitación se abrió de golpe,
revelando lo que nadie esperaba. No entró una enfermera ni un abogado. Entró el comandante Ramírez, acompañado por 2 oficiales de policía y justo detrás de ellos Rosita, quien sostenía una pequeña bolsa de plástico con un frasco de vidrio en su interior. La gata, como la llamaba Lorena, traía en sus manos la prueba definitiva que cerraría el ataúd de sus mentiras. «Nadie editó nada, Lorena», dijo Roberto, elevando el tono de voz por primera vez, liberando la furia contenida de un hijo que ha visto a su madre en peligro. «Y no solo tengo el video». Rosita recuperó del basurero del baño el frasco que usaste para envenenar el té de mi madre ayer. El laboratorio de la policía ya confirmó que contiene arsénico en C. Acabó el teatro. El doctor Sandoval, al ver a los policías, intentó usar su última carta, la de la autoridad. Se enderezó el saco y trató de pasar por el lado del comandante con aire indignado. «Esto es un atropello. Soy un médico respetable. Voy a llamar a mi abogado y demandar a este hospital por calumnias». Pero el comandante Ramírez, un hombre de pocas palabras y mucha acción, simplemente lo empujó contra la pared y le colocó las esposas con un chasquido metálico que sonó a música celestial para Roberto. «Usted no es médico, es un carnicero con licencia, y se va a refundir en la cárcel por intento de homicidio», le espetó el oficial. La escena fue caótica y visualmente demoledora. Lorena, al verse acorralada y sin salida, perdió toda su compostura de dama de sociedad. Se arrodilló frente a Roberto, llorando lágrimas negras por el rímel corrido, agarrándose de sus pantalones. «Perdóname, Roberto. Lo hice por nosotros, para tener un futuro mejor. Yo te amo, no dejes que me lleven». La mujer que antes destilaba soberbia ahora era un guiñapo suplicante, arrastrándose por el suelo del hospital. Roberto la miró desde arriba, pero no sintió lástima, solo una profunda decepción. Se soltó de su agarre con brusquedad y se agachó para quedar a la altura de sus ojos. «El amor no lastima a quienes amamos, Lorena. El amor no mata a una madre. Tú no me amas a mí, amas mi chequera, y hoy esa chequera se cierra para ti para siempre. Llévensela, comandante, que su perfume me da asco». Los oficiales levantaron a Lorena, quien gritaba y pataleaba mientras la sacaban del cuarto, pasando frente a la cama de doña Carmen. La anciana, que había despertado con el alboroto, miraba la escena con tristeza pero con la dignidad intacta, sosteniendo la mano de Rosita, quien permanecía a su lado como un guardián fiel. El contraste era brutal. La mujer rica y hermosa salía esposada y humillada, mientras la mujer humilde y sencilla se erigía como la verdadera heroína de la historia. La justicia, aunque tardó, había llegado con la fuerza de un huracán, poniendo a cada quien en su exacto lugar. Pasada la tormenta, la calma regresó a la habitación 304, pero el aire se sentía diferente y más ligero, más puro, limpio de la falsedad que lo había contaminado durante semanas. Con los traidores ya camino a la delegación, Roberto se acercó a la cama de su madre. Doña Carmen, aunque débil, le sonrió con esa ternura infinita que solo tienen las madres, acariciando la mejilla de su hijo como si quisiera borrarle el dolor de la traición que acababa de vivir. «No llores, mijo», le susurró ella, «que Dios quita lo que estorba para darnos lo que nos hace falta». Rosita, fiel a su naturaleza humilde y trabajadora, intentó retirarse silenciosamente hacia la puerta, sintiendo que su papel en esa historia de patrones había terminado. Tomó su carrito de limpieza y bajó la mirada, dispuesta a seguir tallando pisos y vaciando papeleras como si nada hubiera pasado. Pero Roberto no estaba dispuesto a dejar que la verdadera heroína de esa jornada se marchara por la puerta de servicio. Con paso firme, cruzó la habitación y detuvo el carrito con su mano, obligando a Rosita a levantar la vista. «Rosita, deje esa escoba, por favor», le dijo Roberto con la voz quebrada por la gratitud, tomando las manos ásperas y curtidas de la mujer entre las suyas, suaves y cuidadas. «Usted hoy no solo salvó la vida de mi madre, salvó mi Aumaú, me enseñó que la lealtad no se compra con dines y que la verdadera nobleza no necesita apellidos de abolengo ni ropa de marca». Ahí mismo, frente a la imagen de la Virgen que había sido testigo de todo, Roberto hizo una promesa. Sacó de su saco una tarjeta y se la entregó. «A partir de hoy, usted deja de limpiar pisos en este hospital. Quiero que sea la ama de llaves de nuestra casa, la persona de confianza que cuide a mi madre como si fuera la suya, y no se preocupe por la universidad de sus hijos. De eso me encargo yo, porque quien cuida a los míos es parte de mi familia para siempre». Rosita rompió en llanto, y tristeza,
sino de una emoción que no le cabía en el pecho. Abrazó a Roberto y luego corrió a abrazar a doña Carmen, sellando un pacto de amor y gratitud que valía más que toda la herencia que Lorena había intentado robar. En los meses siguientes la salud de doña Carmen mejoró milagrosamente, rodeada del cariño sincero de su hijo y los cuidados devotos de Rosita. La mansión de los de la Garza, antes fría y solitaria, se llenó de risas, de olor a café de olla y de la calidez de un hogar verdadero. Naquele día todos aprendieron una lección que jamás olvidarían: la verdadera riqueza no está en lo que se muestra, sino en lo que se es. A veces buscamos diamantes en personas que solo son vidrio brillante e ignoramos el oro puro que se esconde bajo un uniforme humilde. Roberto entendió que la traición puede venir de quien comparte tu cama, pero la lealtad más feroz puede venir de quien limpia tu suelo. Porque al final las caras vemos, pero los corazones y las acciones son los que realmente nos definen. ¿Y tú qué enseñanza te deja esta historia? ¿Crees que el dinero cambia a las personas o solo revela quiénes realmente son? Escríbelo en los comentarios. Quiero leer tu reflexión. Y si esta historia te conmovió y te hizo pensar en el valor de la lealtad, compártela con alguien que también necesite escuchar este mensaje. Nos vemos en el próximo video.